Como dice la descripción de este podcast, acá hablamos de temas que nos atraviesan como sociedad, pero también de los grandes misterios del universo. Y si hay algo que la humanidad nunca logró responder del todo, es qué hay realmente ahí afuera. Y si estamos solos. ¿Qué vuela sobre nuestras cabezas? ¿Quién lo controla? O si alguien lo controla. Porque pocos misterios generan tanta fascinación, tanto debate y tanto silencio oficial, creo yo, como el fenómeno OVNI. Bienvenidos a Quién Sabe. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que obligó incluso al poder militar más grande del mundo a admitir que no tiene todas las respuestas. Durante décadas, hablar de ovnis era motivo de burla. Si alguien decía haber visto algo extraño en el cielo, quedaba automáticamente etiquetado, exagerado, fantasioso, conspiranoico. Pero hubo un día, no tan lejano, en el que esa narrativa se rompió para siempre. Un día en el que el propio ejército de los Estados Unidos admitió públicamente que no sabe qué estaba volando en su propio espacio aéreo. No por rumores, no por teorías de internet, no por videos borrosos, sino por pilotos militares entrenados, radares, sensores avanzados y hasta un portaaviones nuclear. Este es el caso del USS Nimitz, el día que el cielo dejó de estar bajo control. Antes de seguir quiero aclarar algo importante. Cuando se habla de ovnis, de fenómenos extraños en el cielo, existen miles de casos. Relatos de civiles, grabaciones dudosas, historias imposibles de verificar. Podría haber elegido cualquiera de esos, pero no elegí este tema al azar. Elegí este caso en particular porque es uno de los pocos, realmente muy pocos, reconocidos oficialmente por el ejército de los Estados Unidos. Un caso respaldado por pilotos militares, por radares, por sensores muy avanzados y por documentos que hoy son públicos. No es un relato de internet, no es un testimonio aislado. Es una institución diciendo públicamente: esto ocurrió y no sabemos qué fue. Y cuando una organización que basa su poder en el control del aire, del mar y del espacio admite algo así, entonces vale la pena detenerse, analizarlo y preguntarse qué significa realmente. Por eso, entre miles de historias, este es el caso que elegí contar. Todo comienza en noviembre del 2004, frente a las costas de California. El portaaviones USS Nimitz, una de las plataformas militares más avanzadas del mundo, realizaba ejercicios de entrenamiento junto a su grupo de combate. Nada fuera de lo normal, hasta que los operadores de radar empiezan a notar algo extraño. Objetos aparecen en pantalla a altitudes extremadamente altas. Descienden en segundos hasta niveles cercanos al mar y luego desaparecen, como si nada. No siguen trayectorias convencionales, no emiten señales conocidas, no responden como ningún avión, misil o dron registrado. Al principio se piensa en un error del sistema, pero los contactos siguen apareciendo, durante días. Ante la insistencia se toma una decisión: enviar pilotos a investigar visualmente. 2 cazas FA-18 despegan desde el Nimitz. Uno de esos pilotos es David Fravor, comandante con miles de horas de vuelo. Lo que Fravor ve no encaja en ningún manual militar. Sobre el océano, justo encima del agua, hay un objeto blanco ovalado, sin alas, sin cola, sin propulsión visible, y se mueve de forma errática, como si interactuara con la superficie del mar. Fravor intenta acercarse y entonces ocurre algo que lo deja helado. El objeto reacciona a su presencia, acelera instantáneamente y desaparece del campo visual. En una fracción de segundo no rompe la barrera del sonido, no deja estela, no genera explosión sónica, simplemente ya no está. Minutos después, el radar informa algo aún más desconcertante.
ese mismo objeto apareció a más de 90 kilómetros de distancia, justo en el punto exacto donde los aviones tenían programado regresar. Como si supiera exactamente a dónde iban. Pensemos en esto con calma. Un objeto, sin alas, sin motor visible, capaz de descender decenas de miles de metros en segundos, capaz de acelerar instantáneamente, capaz de anticipar movimientos militares. Eso no existe. En la tecnología humana conocida no existe. Y lo más importante, esto no lo dice un civil, lo dice un piloto de combate del ejército estadounidense. Años después, en 2017, ocurre algo histórico. El New York Times publica una investigación revelando que el Pentágono llevaba años estudiando estos fenómenos, bajo un programa secreto, claro. Se liberan videos oficiales, grabados por sensores militares. Uno de esos videos es el famoso Tic-Tac. El gobierno confirma su autenticidad por primera vez en la historia moderna. Una potencia mundial admite públicamente: estos objetos existen y no sabemos qué son. A partir de ahí cambia el lenguaje, ya no se habla de ovnis, se habla de UAP, fenómenos aéreos no identificados. Un término más técnico, más serio si se quiere, menos cargado de estigma, pero el fondo es el mismo. Algo está ahí arriba y no encaja en nuestras categorías. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué admitir esto? Porque negar lo evidente ya no era posible. Había demasiados datos, demasiados testigos calificados, demasiados sensores involucrados al mismo tiempo. Y porque hay alguno aún más inquietante. Si no es tecnología extranjera y no es tecnología propia, ¿qué es? Algunos dicen que podrían ser drones avanzados, otros hablan de fallas de sensores, pero ninguna explicación oficial logra cubrir todas las características observadas. Y ahí es donde empieza el verdadero vértigo. Porque este caso no afirma que sean extraterrestres, pero sí afirma algo igual de fuerte. El ser humano no controla completamente su espacio aéreo. Y eso, viniendo de la mayor potencia militar del planeta, es una admisión enorme. Esto nos obliga a replantear muchas cosas. Nuestra idea de superioridad tecnológica, nuestra sensación de control, nuestra seguridad. Durante años nos dijeron que el cielo estaba vigilado, monitoreado, dominado. Pero ese día el cielo respondió con silencio. Y esto no termina ahí. Desde entonces, pilotos de distintos países han reportado fenómenos militares similares. Objetos que aparecen y desaparecen, que no responden a las leyes de la física, tal y como las conocemos. Y cada vez la respuesta oficial es la misma: no sabemos. Tal vez no estemos listos para la respuesta. Tal vez el problema no sea lo que hay ahí afuera, sino lo poco que entendemos de la realidad. Porque aceptar que no controlamos el cielo es aceptar que no somos el punto final de la historia. Y eso incomoda a la ciencia, incomoda a los gobiernos, incomoda a nuestra idea de protagonismo. Pero también abre una puerta, la puerta a la humildad, a la curiosidad real, a entender que el universo no nos debe explicaciones. Ese día el ejército no dijo hay extraterrestres, dijo algo mucho más honesto: hay algo y no sabemos qué es. Y a veces reconocer lo que no sabemos es el primer paso para empezar a entender. Si el cielo no está bajo control, la pregunta ya no es qué hay ahí arriba. La verdadera pregunta sería: ¿estamos preparados para saberlo? ¿O preferimos seguir mirando para otro lado?